El 2 de agosto de 2012, bajo el amparo de la Ley Nacional 26691, la Escuelita de Famaillá fue señalizada como sitio de memoria, lo que significa que en este lugar sucedieron violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado en Argentina. El 2 de diciembre de 2015, mediante el Decreto Nacional 2243/2015, fue declarada Lugar Histórico Nacional y se descubrió la placa que reconoce a la Escuelita como sitio de memoria y como espacio para la memoria y la promoción de los derechos humanos. Desde 2016, el equipo del espacio realiza recorridos guiados y actividades educativas y culturales destinadas a la promoción de los derechos humanos. La escuela primaria, que llevaba el nombre de Eva Perón, en un primer momento funcionó en el mismo edificio que la escuela secundaria Lavalle, ubicada al frente de la Plaza San Martín de la ciudad de Famaillá. Tras el golpe de Estado en septiembre de 1955, que derrocó al gobierno del presidente Juan Domingo Perón e instauró una dictadura cívico-militar encabezada por el general Eduardo Lonardi, la escuela pasa a llamarse Diego de Rojas en homenaje al primer conquistador español que exploró Tucumán. Por falta de espacio físico, se comienza a construir un nuevo edificio en el lugar que conocemos actualmente. El 9 de febrero de 1975, cuando faltaba poco para que el edificio se entregara para el funcionamiento de la escuela primaria y luego de la firma del decreto que ordenaba el inicio del operativo Independencia, se instala en el predio la Quinta Brigada del Ejército. Da inicio entonces lo que se conoce como el primer centro clandestino de detención, torturas y exterminio del país, la Escuelita de Famaillá. La historización del recorrido del espacio inicia antes de 1975, con el cierre de los ingenios azucareros ordenados en 1966 por el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía. Esta situación pone en crisis la principal actividad económica en Tucumán que representaba esa industria azucarera. Cierran entonces en la provincia 14 de los 26 ingenios que se encontraban funcionando. Con el cierre de los ingenios, comienza a gestarse una resistencia sindical y luchas por los derechos de los trabajadores. En este contexto, se producen una serie de levantamientos que tienen como protagonistas a trabajadores de distintos rubros y estudiantes, conocidos como tucumanazos, en consonancia con otros que se venían produciendo, como el cordobazo y el rosariazo, lo cual ponía en evidencia que el malestar económico y social no solo se sentía en Tucumán, sino también se extendía al resto del país. Los dos sindicatos que adquirieron mayor protagonismo en Tucumán fueron la Federación de Obreros de la Industria Azucarera, la FOTIA, que tenía como secretario general a Atilio Santillán, asesinado en Buenos Aires el 22 de marzo del 76, y la Agremiación de Trabajadores de la Educación Provincial, ATEP, con el maestro Isauro Arancibia como referente, y quien fuera asesinado el 24 de marzo del 76 por un grupo de tareas de la policía. La población había perdido la confianza en las instituciones democráticas a causa de las distintas dictaduras que habían venido tomando el poder a lo largo de esos años y que se caracterizaron por el avasallamiento a los derechos básicos. El funcionamiento de la Escuelita de Famaillá como centro clandestino inicia en el marco de lo que conocemos como Operativo Independencia, a partir del decreto número 261/75, firmado el 5 de febrero de 1975 por la presidenta constitucional Isabel Martínez de Perón y sus ministros. El mismo ordenaba al Ejército Argentino y a la Fuerza Aérea Argentina a neutralizar y/o aniquilar el accionar de elementos subversivos en la provincia de Tucumán. En este contexto, el 9 de febrero de 1975, se instaló en la escuela la base de operaciones conjuntas a cargo de la Quinta Brigada de Infantería del Ejército Argentino, que estuvo al mando del general Agdel Vilas hasta diciembre de ese año y que luego asumió el general Antonio Domingo Bussi. La escuelita se constituyó como centro del circuito represivo en Tucumán, en coordinación con los campos de reclusión que se montaron en la Escuela Lavalle y la Comisaría de Famaillá, en los ex ingenios Nueva Baviera, Lules y Santa Lucía, la Comisaría de Monteros, la Chimenea de Caspinchango y Fronterita en los conventillos, en los campamentos de Monte Grande y Acheral y la Jefatura Central de Policía, entre otros. En esos momentos, en el sur tucumano estaba asentada la Compañía del Monte Ramón Rosa Jiménez, que pertenecía al Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP,
brazo armado del Partido Revolucionario de los Trabajadores, PRT. Esta compañía, de acuerdo con registros históricos, contaba con alrededor de 300 integrantes y según los datos que Agdel Vilas detalló en su diario de operaciones, para abril de 1975 habían aniquilado a la compañía y ya no había guerrilla armada en el sur de Tucumán. Dentro del circuito establecido por el terrorismo de Estado en Tucumán, este centro de reclusión clandestina se conoció como la Escuelita de Famaillá. A través del diario de Vilas pudo saberse además que por la Escuelita, entre febrero de 1975 y marzo de 1976, periodo estimado en que funcionó como centro clandestino, estuvieron secuestradas entre 2.500 y 3.000 personas, de las cuales un 80% fueron obreros azucareros sindicalizados. La Escuelita tuvo un mayor índice de supervivencia que de personas asesinadas o desaparecidas en comparación a otros centros de la provincia y del país, producto de algunas garantías vigentes correspondientes al periodo constitucional en el que funcionó. Dentro del plan sistemático de exterminio, el secuestro constituyó la principal metodología para la detención ilegal de personas. Los operativos de secuestros solían realizarse a la madrugada en el domicilio de las personas, aunque algunos se realizaban a plena luz del día en la vía pública e incluso en lugares de trabajo. Actuaban grupos de tareas, compuestos por entre 15 o 20 hombres, quienes a veces se identificaban como pertenecientes a la Policía de Tucumán, Gendarmería Nacional, Ejército Argentino o AAA, Alianza Anticomunista Argentina. En estos procedimientos, los secuestradores sometían a golpes, interrogatorios, violaciones y a robos no solo a las personas que iban a ser secuestradas, sino también a quienes las acompañaban. Familias enteras fueron sometidas a estas torturas. Las personas detenidas eran maniatadas y sus ojos vendados para luego ser subidas a la parte trasera de algún vehículo que las trasladaban hacia un centro clandestino. A partir de los testimonios de sobrevivientes, familiares de víctimas y vecinos de la Escuelita, aportados en los juicios de delitos de lesa humanidad y otras instancias judiciales, se pudo reconstruir el recorrido que realizaba una persona cuando era secuestrada y traída a este centro de reclusión clandestina. La mayoría de los secuestrados y secuestradas eran ingresados por el portón principal, ubicado por la calle Matienzo. Los bajaban de los vehículos que utilizaban en los operativos de secuestro y los ingresaban con los ojos vendados y las manos atadas. Primero pasaban por la primera oficina donde el ejército había montado una especie de comandancia. En este lugar les tomaban sus datos y les sacaban una foto. Luego de ser fichadas, las personas secuestradas eran llevadas a aulas que se utilizaban como celdas. Las personas secuestradas se encontraban sentadas en el piso y contra la pared, siempre con los ojos vendados y con las manos atadas por detrás de la espalda. Eran constantemente vigiladas y tenían prohibido comunicarse entre ellas. A algunas les asignaban un número para identificarlas que les colgaban en el cuello con un cordón. La comida era escasa y casi no se les proveía de agua. En muchas ocasiones recibían medicamentos que los adormecían o se encontraban inconscientes a causa de las torturas. Se calcula que en cada aula había entre 15 y 20 personas, a veces hasta 30. El número variaba según los traslados, liberación o asesinato de los detenidos. Las detenciones podían durar días, semanas, meses y hasta un año. Para ir al baño, las personas secuestradas debían solicitar permiso a los guardias. La mayoría de las veces, la respuesta a este pedido era una golpiza, por lo que evitaban hacerlo. Los baños también fueron indicados como lugar de vejaciones y humillación en los testimonios de sobrevivientes. En ocasiones, los obligaban a desnudarse y en fila los llevaban hasta los baños donde los mojaban con agua helada, incluso en invierno. Entre las personas secuestradas se encontraban muchas mujeres. 4 de ellas estaban embarazadas y hasta el momento tanto las madres como sus bebés continúan desaparecidos. A través de testimonios ofrecidos, en su mayoría por mujeres sobrevivientes, en los juicios Operativo Independencia y Megacausa 14, se pudo conocer que tanto en los operativos de secuestros como en Escuelita y otros centros clandestinos que funcionaron entre febrero de 1975 y marzo de 1976, se produjeron una gran cantidad de abusos y violaciones sexuales. Las personas secuestradas fueron sometidas a diversas formas de tormentos, tanto físicos como psicológicos, produciéndoles la muerte, posterior desaparición o traslado a otro centro clandestino y ocasionando graves secuelas. Sobrevivientes cuentan que algunas sesiones de torturas eran supervisadas por un médico que controlaba la resistencia de las personas torturadas.
El objetivo era obtener de los prisioneros la información sobre la identidad y localización de potenciales víctimas de nuevos secuestros. Años después, cuando el edificio fue inaugurado como escuela, ese lugar fue utilizado como salón de clases de cuarto grado. Ubicada enfrente a la sala de torturas, la sala de guardia era utilizada por la fuerza para descansar. Algunos testimonios coinciden en indicar que la sala de guardia en ocasiones era utilizada también para torturas, cuando la sala destinada a tal fin estaba ocupada. En 1984, una vez restituida la democracia con el gobierno del presidente Raúl Alfonsín, la Comisión Nacional por la Desaparición de Personas, CONADEP, llevó adelante una visita a la escuelita, acompañada por sobrevivientes que relataron lo vivido allí dentro, permitiendo reconocer y obtener datos sobre el funcionamiento de este lugar como el primer centro clandestino de detención, torturas y exterminio del país. Esta información se plasmó en el libro Nunca Más. En el centro del patio, donde ahora se observa una cancha de básquet, funcionaba el helipuerto donde aterrizaba un helicóptero utilizado como medio de transporte por los altos mandos. Algunos testimonios indican que vieron subir cuerpos ahí para luego trasladarlos, aunque no se conoce el destino de esos traslados. Existen registros fotográficos del 24 de diciembre de 1975, cuando el entonces comandante del ejército, general Jorge Rafael Videla, llegó en helicóptero a la escuelita para saludar a las tropas. Después del golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976, la Quinta Brigada de Infantería del Ejército Argentino se trasladó al ex ingenio Nueva Baviera. El edificio se terminó de construir y en 1978 se inauguró como Escuela Diego de Rojas, donde en un principio funcionó el nivel primario y con el tiempo el nivel terciario. Durante el 2017, el Laboratorio de Investigaciones del Grupo Interdisciplinario de Arqueología y Antropología de Tucumán, LIGIAT, inició en el predio un trabajo de prospección arqueológica. En ese marco, y a partir de testimonios que indicaban que podrían haber enterradas víctimas en los terrenos aledaños al edificio de la escuelita, se realizaron excavaciones en todo el predio. No se encontraron restos óseos humanos. Sin embargo, se hallaron hojas de gilet que pudieron ser utilizadas por los soldados conscriptos para afeitarse, tiras de telas que coinciden con las utilizadas como vendas para cubrir los ojos de las personas secuestradas, balas y algunos otros objetos propios ya del funcionamiento del lugar como escuela. Además, ese mismo año, integrantes del área de conservación de la Dirección Nacional de Sitios de Memoria realizaron trabajos en el edificio que permitieron conocer algunas de las modificaciones a las que fue sometido el mismo desde el momento en que funcionó como centro clandestino hasta su recuperación en el año 2015. Las investigaciones arqueológicas, aunque no concluyeron, tuvieron que pararse ese mismo año por falta de presupuesto. Actualmente, el espacio continúa a la espera de la reactivación. Los delitos de lesa humanidad cometidos en el ex centro clandestino de detención, torturas y exterminio La Escuelita de Famaillá fueron tratados en juicios denominados Operativo Independencia y Megacausa 14. El juicio Operativo Independencia comenzó el 5 de junio de 2016 y tuvo sentencia en septiembre de 2017. Esta megacausa abarcó crímenes cometidos entre el 5 de febrero de 1975, durante lo que se conoció como Operativo Independencia, y el 24 de marzo de 1976. Concluyó con 17 imputados acusados por delitos y 266 víctimas. El Tribunal Oral Federal de Tucumán resolvió condenar a perpetua a 6 ex miembros de las Fuerzas Armadas por delitos de lesa humanidad. Impuso penas de entre 18 y 4 años sobre otros 4, acusados por torturas, secuestros, desaparición forzada de persona, violación de domicilio y violaciones sexuales, y decidió absolver a 7 exmilitares. La megacausa 14 comenzó el 9 de diciembre de 2019 y tuvo sentencia el 2 de octubre de 2020. Abarcó crímenes cometidos en Tucumán entre el Operativo Independencia y julio de 1977. Incluyó 5 causas unificadas, la segunda parte del juicio Operativo Independencia. La causa conocida como Tártalo implicaba hechos ocurridos en la jefatura de policía y 3 procesos referidos a los centros clandestinos de detención, Arsenal y Reformatorio. Tuvo 335 víctimas y 25 imputados. El Tribunal Oral Federal de Tucumán condenó a perpetua a 3 de los imputados, impuso penas de 18 a 10 años a 13 imputados y resolvió absolver a los otros 9 acusados.